hecho obediente hasta la muerte, rechazó el ataque final de Satanás por el poder de la cruz, saliendo triunfador sobre la soberbia del antiguo enemigo. Esta gloriosa victoria de Cristo se manifestó en la resurrección, cuando Dios lo exaltó de entre los muertos y lo sentó a la derecha y sometió todo bajo sus pies. Para llevar a término su ministerio, Cristo dio a sus apóstoles y a otros discípulos el poder de expulsar espíritus inmundos. A ellos mismos les prometió el Espíritu Santo, que procede del Padre por el Hijo, el cual convencerá al mundo acerca del juicio, porque el primogénito de este mundo ya ha sido juzgado. Entre los siglos que acompañarán a los creyentes se incluye en el Evangelio la expulsión de los demonios. La Iglesia ejerció ya desde tiempo apostólico el poder recibido de Cristo de expulsar demonios y anular su influjo. Así pues, ora continuamente y con fe en nombre de Jesús para ser liberada del maligno. Y en su mismo nombre, con el poder del Espíritu Santo, ordena de varias formas a los demonios que no obstaculicen la obra de la fe y la obra de la evangelización, y que devuelvan al más fuerte el dominio de todos y cada uno de los hombres. Cuando la Iglesia públicamente y con autoridad del nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno y sustraerla a su dominio, esto se llama exorcismo. El exorcismo entonces tiene dos conceptos básicos: proteger del influjo del maligno y sustraerla a su acción. La Iglesia Católica no tiene una demonología, porque nosotros no predicamos al diablo, nosotros predicamos a Jesús. Por eso nosotros no tenemos una demonología como lo tienen los protestantes. Ya saben que ellos tienen hasta un catálogo de demonios. La Iglesia lo que le interesa es que tú estés en libertad para que puedas seguir a Cristo y puedas configurarte con Él hasta que llegues a la estatura del hombre perfecto, Cristo Jesús. Debes de tener los mismos sentimientos de Jesús. Por eso, cuando nosotros hacemos la oración para que quite Dios todo obstáculo de tu relación con Él, eso es lo que se llama exorcismo menor. Dice el ritual de exorcismos: la presencia del diablo y de otros demonios no solo aparece y existe en la tentación o posesión de personas, sino también en los lugares y objetos en los que de alguna manera puede penetrar por su acción y en las varias formas de oposición, persecución contra la Iglesia. Si el obispo diocesano en particulares circunstancias juzga oportuno convocar asambleas de fieles para orar, bajo la guía y moderación de un sacerdote puede emplearse alguno de los elementos que se siguen, y aquí está ya toda la indicación. Son el apéndice del ritual de exorcismo, que se llama súplicas contra el poder de las tinieblas. Hay un apéndice para la infestación demoníaca, que es en lugares, cosas, animales, y de influencias, que es sobre personas. Así es que está todo el rito, tanto del exorcismo mayor, que es cuando hay una posesión demoníaca. Dice, no solamente con la tentación y la posesión es como el diablo te va a atacar. También hay otras maneras. ¿Cuándo es cuando las personas piden una oración de liberación? Cuando dan aquí tres razones fundamentales. Cuando la gente dice que tiene mala suerte, que todo se le cae de la noche a la mañana, que ya cerró un negocio y le hablan que no, que busca un trabajo y tiene mucho tiempo buscando trabajo y califica y le dicen te vamos a llamar y no la llaman, o cuando no te rinde el dinero, cuando hay este tipo de acciones que la gente denomina como mala suerte, que nada te sale bien.
Ahí es cuando la persona puede pedir una oración de liberación. Hay otra que es precisamente cuando tienes enfermedades que naturalmente ya han sido tratadas y han buscado un diagnóstico de origen natural. Cuando no hay un origen natural, entonces pueden pedir una oración de liberación. Y la otra es cuando sospechas que te han hecho algún daño. No solamente te puede enfermar la acción del demonio, también te puede llevar al suicidio, te puede llevar a matar, te puede llevar a dividir. Ya vieron, escuchamos hace poco el relato del libro de Tobías, donde habla de Asmodeo y de Rafael. Asmodeo el que mata y Rafael el que sana. Y ven cómo Asmodeo, que se había enamorado de Sara, mataba a los esposos antes de consumar el matrimonio. Y entonces Asmodeo es un demonio que se dedica a destruir los matrimonios, a no verlos realizados y felices. En ese sentido, porque ya ven que lo clasifican como un demonio que se especializa en la lujuria, no siempre es la lujuria, también es ese apego de ellos a ti. Así es que esas son las tres causas cuando tú puedes acudir a la iglesia para pedir una oración de liberación. Sospecha que te hacen daño, mala suerte, y cuando tienes enfermedades que no tienen un diagnóstico natural, una causa natural después de haber buscado mucho tiempo. Ahora, existen estas acciones que llaman a la gente comúnmente daño. El daño puede ser por una maldición, un maleficio, un hechizo, una invocación, una dedicación. Tuvimos un caso de una familia espiritista que en el vientre de la mamá de una pequeña la dedicaron a su culto espiritista a un ser para que tuviera dones. Cuando le hicimos la oración de liberación, entonces reaccionó aquel demonio que estaba acompañada desde él. Eso se llama dedicación. Luego, invocación, cuando juegas a la Ouija, cuando te hacen Reiki, cuando hacen constelaciones, que es espiritismo, cuando te hacen radiestesia, que es con el péndulo, cuando usan flores de Bach, que es la aromaterapia, cuando vas al Renacimiento, por ejemplo, en Teotihuacán, que te dan la huasca, la soga del muerto. En ese caso, de un profesor universitario que fue al Renacimiento allá a Teotihuacán con un chamán, y entonces le dan la ayahuasca, que es un alucinógeno, lo entierran, y eso es precisamente morir a tus traumas, a tus complejos, para renacer. Entonces los entierran hasta acá, los más sofisticados. Los otros nada más te tiendan y te ponen una tela negra, y el chamán te va guiando en el viaje. Se supone que al renacer tú ya dejas atrás tus complejos y tus traumas. Pero llegó a pedir oración porque tenía paranoia, tenía mucho miedo a la oscuridad, tenía mucho miedo de estar solo, tenía mucho miedo de estar con mucha gente. El miedo era constante y por eso acudió a pedir la liberación. Así de simple es como se puede uno contaminar con la influencia del demonio. En otro caso, con un cristal que le habían trabajado unas personas y que se lo dieron, le dijeron que lo trajera siempre, y cuando voy a pedir oración de liberación porque empezó a decaer, a sentirse triste, no encontraba motivos para seguir, y les dijeron que pidieran una oración de liberación, me dio el cristal, se lo quitamos, un cuarzo energizado, decía, lo puse en agua bendita y el otro día estaba reventando. Y hicimos la oración de liberación sobre ella. Entonces vea cómo afecta tu ánimo. Pero lo que quiere el demonio es atacar tu fe. El demonio quiere arrancarte de la fe. El demonio quiere llevarte al despoblado. Como dice el Papa Francisco, te acorrala
para que tú, en tu desesperación, ya no confíes en Dios. Unas personas que le hicieron brujería para impedirle tener actos sexuales, una persona resentida, me contó toda la sensación, que tenía navajas, que no podía, que sentía dolor y estaba impedido de tener relaciones. Y fueron con los espiritistas, le hicieron el exorcismo, le dijeron que trajera limones para curarse de eso, y en realidad es una acción demoníaca. Entonces, una brujería, un hechizo hace que su capacidad de respuesta sexual se vea impedida. Y van con espiritistas para tratar de liberarse y resultó peor. En esa ocasión, la oración que estábamos haciendo de liberación, teníamos el ritual de exorcismo, lo tenían así y lo aventaron. Porque son agresivos. Una cualidad de los demonios es el odio. Son agresivos, son violentos y lo que quieren es destruirte. Por eso ustedes no deben de meterse en cosas que no te recomienda la iglesia, que son sacramentos, sacramentales, bendiciones, medallas y todo eso. Alguna vez una señora le estaba haciendo oración de liberación y empezó a decir, me está quemando, y tenía un eleque, que es un guardián de santería, y sentía que le estaba quemando, pues quítatelo. ¿Quién te lo dio? Entonces era una santera que le había hecho un trabajo. Entonces hay muchas maneras como uno le pueda abrir el corazón al diablo. Demonios son millones y cada uno va a hacer su obra en ti, unos para enloquecerte. Otro caso de una persona que le permitieron vivir unos familiares porque fue a buscar trabajo, se quedó ahí, tuvo pleito con ellos, discusiones con ellos, y de repente, estando ahí en el lugar que acostumbraba a estar, empezaba a sentir que le caía agua en la espalda, y después algo como ácido porque le quemaba, y le empezaban a aventar piedras a la puerta de su casa, en la madrugada a las 3 de la mañana, y luego ya pasaba en el día, y veían al Señor discutiendo con las personas que les había aventado las piedras, pero no había nadie, y todos decían, ya está loco, se está volviendo loco. Y cuando ya la acción era más intensa, empezó esa agua que sentía que le caía en la espalda a quemarle. Y empezaron a arañarlo, y su mujer le decía que estaba loca. Mira, tu papá ya está loco, otra vez está ahí peleándose con nadie. Y él me decía, es una sombra que está ahí, y son varias y se van a correr para allá, y yo les voy a decir que por qué me están haciendo eso. Y luego me dijo que se puso a hablar con ellos, dijo, ustedes me quieren enloquecer. Y ya estaban a punto de conseguirlo. Entonces, eso se llama hechizo. Y la finalidad era volverlo loco. Pero ya conseguimos nosotros, por la fe de Él, en Cristo, romper ese hechizo. Por eso hay dos aspectos básicos de la liberación, la renuncia y la fe. Te dicen, renuncias a Satanás, renuncias a todas sus obras, renuncias a todas sus seducciones. Y entonces es fundamental que tú digas que sí. Yo he ayudado al exorcista en 3 exorcismos, y en uno de ellos no se pudo hacer porque decía el padre, renuncias a Satanás, decía que no. Renuncias a sus obras, decía que no. Y ese caso fue porque desde niña, esta pequeñita, como había pleitos también entre sus papás, allí en el internet encontró cómo endulzar a tus papás, para que no se peleen. Y entonces empezó a practicar todo lo que veía en internet. Y entonces vio un cambio de ánimo en los papás y lo asoció a lo que ella estaba haciendo. Y desde niña empezó a practicar la brujería. Esa es la idea de la brujería, que tú tienes poder sobre de otro. No solamente te hace sentir especial, sino también importante, con la capacidad de hacer lo que tú quieras con el otro. Si quieres verlo sufrir, si quieres verlo alegre, si quieres verlo contigo, si no quieres verlo lejos. Esa es la seducción del maligno.
Y entonces, pues tristemente avanzó. Me platicó cómo fue la posesión. Se puso una noche a las 12 de la noche ahí en internet, en un sitio donde dice, haz pactos con el demonio, ¿no? Y consigue lo que quieres. Y empezó a seguir toda la indicación. Y sintió que algo frío entró por la planta de sus pies y subió. Y desde entonces ella ya sentía que estaba dividida, que había algo dentro de ella. Desgraciadamente así fue. Yo fui a bendecir su casa y yo les dije, no dejen que suba. Me miraba con un odio. A los sacerdotes no nos quieren y nos quieren destruir, pero por la autoridad sacerdotal no se atreven a mucho. Y cuando llegué al lugar de su aposento, tenía una piececita secreta en donde tenía todo su altar de brujería, ¿no? Todos los signos que ustedes pueden ver, satánicos, velas y todo eso. Desgraciadamente, pues la gente se deja guiar por eso, porque dice, yo puedo subir sobre ti, puedo conseguir lo que yo quiera, pero a costa de tu paz, de tu tranquilidad, y no te da nada, porque el demonio no es dueño de nada, no le pertenece nada. Por eso es un mentiroso, es un embaucador, te promete cosas que no te puede dar. Así es que esa es la experiencia que tenemos. 10 años llevo en el ministerio, auxiliar de exorcistas, y tienen que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Hay otra fuente de acción demoníaca que es muy común, que son tus malos sentimientos. Si tienes resentimiento y odio, es un lugar propicio para que el demonio pueda hacer sobre ti. Y hay grados de acción demoníaca en ti. Sabemos que es la tentación. La tentación te lleva al pecado. Él quiere mantenerte en el pecado. Pero como te odia y quiere progresar para mostrar que Él es más que tú, porque te tiene envidia, y eso es lo que movió a la rebelión a Satanás en contra de Dios, que Dios puso a los hombres como sus representantes ante la creación, avanza a obsesión, que es un pensamiento constante, como un caso que tuve, de que la persona también fue a chamanismo y estaba cortando la lechuga y ella tenía pensamiento, mata a tus hijos, mátalos, nada más estás en la vida difícil, son una carga, tú no tienes trabajo, ¿cómo los vas a mantener? Mátalos, mientras estaba picando una lechuga. Ella misma se espantó y tuvo una reacción buena porque fue a buscar la bendición. Si no lo hacen, sí consiguen estos seres lo que quieren. Entonces entra la obsesión demoníaca. Después pasa a la vejación. La vejación ya es una acción directa sobre tu cuerpo. Cuando amaneces con arañones, con chupetones, con golpes, te puede empujar, te puede morder, te puede acusar, se te encima. Una muchacha 2 veces la quiso violar un demonio. Y así he tenido muchos casos de ese tipo. Entonces, cuando tú tienes un odio, un resentimiento, por ahí puede empezar a trabajar. Generalmente sucede con la gente que ha sido abusada sexualmente de niño. Primero viene una mentira, ¿no? Si fuiste abusado entre 5 o 11 años y te das cuenta de lo que te pasó cuando ya tienes una conciencia moral a los 12, 13, 14 años, entonces sabes lo que te pasó. Y entonces ya lo valoras con como si fueras ya un adulto. O sea, una acción de niño la valoras como si fueras sido un adulto. Soy sucia, me porté mal, nadie me va a querer. Y entonces te metes a la droga, la prostitución, promiscuidad o alcoholismo. Son conductas autodestructivas porque hay un desprecio por ti. Y no solamente va hacia la destrucción de tu estabilidad emocional a través de los vicios, sino como eres mal y te portaste mal,
Te vas a ir con cualquier persona que sea malvada, que te maltrate, que te pegue, que te humille, porque eres mala. Y como eres mala, mereces un castigo. ¿Y quién te va a dar castigo? Pues el ser más gandalla que se atraviese en tu vida. Por eso cuando la gente dice, oye, ¿por qué sigues con él? Si te pega, si te cela, si dice que eres una prostituta, si no te da ni para comer, ¿por qué sigues con él? Pues precisamente por eso. Porque si soy mala, merezco castigo. Es una mentira del diablo. Una muchacha que ya se juntaba con puros drogadictos, tenía un hijo de cada drogadicto y eran 3. Y el último lo dejó porque le pegó y la engañó. Y entonces llega conmigo y me dice, ¿por qué siempre me tocará a mí esta suerte? Digo, tú lo escoges. Tú eres el que escoges a la persona. Dime quién te violó. Y nunca lo había revelado. Y entonces ella sintió la conmoción porque su secreto estaba al descubierto. Y ella me dijo, mi tío, mi otro tío, fueron como 6. Y entonces buscaba ese tipo de relación para pagar. Pero Cristo ya pagó por nosotros en la cruz. Tú no debes nada, solo tienes que dejarte amar por Él, pero amándote tú, no debes de despreciarte, no debes de destruirte, debes de quererte y debes de aceptarte. Es el camino de la recuperación. ¿Qué te dice el maligno? Puras mentiras. Eres basura. No vales nada. Eres una prostituta. Eres una muchacha mala o un muchacho malo. No tienes remedio. Y todo eso es mentira. Pues Cristo murió por ti, Cristo resucitó por ti, Cristo vino a la tierra por ti. Tú vales mucho, eres muy importante para Él. ¿No dice la Sagrada Escritura de nosotros que somos la niña de sus ojos? Si tú lees el Cantar de los Cantares, eres mi favorita, amada mía, levántate, el invierno ya pasó. Dios te ama y te ama como eres, pero no quiere que sigas destruyéndote y no quiere que sigas creyendo las mentiras que te hacen vivir postrada y denigrada. Por eso dan estas relaciones de abuso, los círculos de abuso entre personas. Alguien que te golpea, te maltrata y alguien que se deja golpear y maltratar. Por eso, por las mentiras. Las mentiras de que tú no vales nada, de que tú no eres alguien importante, que eres insignificante. Entonces, ¿cómo vas a demostrar tú en una relación que eres más que con quien vives? Con el poder. Yo tengo el poder. Y te callas y te pego. Y te metes y te pego. Y me haces caso y te pego. Como un caso de una muchachita que sus papás le dieron todo. Buenas escuelas, buenos vestidos, buena ropa, buenos paseos. Y en la prepa conoció a un muchacho. Y entonces empezó a hablar con él y se la llevó, se la robó, como si fuera una vaca, ¿no? Se la robó, se la llevó a un estado de la República y la tuvo 1 año, cautiva. No dejaba que le hablara a sus papás, que no dejaba que tuviera amigos, se iba a trabajar y la encerraba con llave. Y entonces la embaraza. Y le dice, oye, estoy embarazada. ¿Cómo te atreves si ves cómo estamos? No tenemos dinero y tú con eso. Mátalo, dice, abórtalo. ¿No ves cómo estamos? Le dice, no, si quieres yo te ayudo a trabajar. No, yo lo voy a hacer. Por eso soy tu marido, yo soy el que te voy a proveer. Y la convence que cometa el aborto. Y entonces mata a su bebé. Y solo así la deja un poquito patán que venga a ver a su mamá, porque ya estaba toda demacrada, toda triste, a punto del suicidio, porque después del aborto hay un síndrome que se llama posaborto, una tristeza profunda y un deseo de suicidio. Estuve allá hablando con ella, la mandé a que la atendieran en una institución que tiene la iglesia que atiende a las personas que han sufrido la desgracia de abortar.
El síndrome posaborto es terrible, te puede llevar al suicidio. Y estuvimos también en todo esto, como se lo estoy planteando, se los plantea a ella, y teníamos que convencerla de las mentiras que el diablo le había metido en la cabeza. Y todavía tenía unos días, ya llevamos 3 sesiones de liberación y de sanación, y me decía, tengo que ir a ver a mi pareja, porque él también está sufriendo. ¿Cómo va a estar sufriendo si él te dijo que lo mataras? No vuelvas, no va a cambiar, te va a hacer todavía peor, porque tú ya te le saliste del redil, y está más resentido contigo y va a ser peor. Y no entendía y quería regresar, pero junto con el apoyo psicológico que recibió en la institución y la oración de liberación y de sanación, recuperó su vida. Ya después de 6 meses, estaba celebrando misa, estaban unas personas hasta atrás, no la reconocía. Cuando llegó, muy poco peso, su piel ajada, sin brillo en los ojos, caminan hacia atargados. Y me acordaba de ella en esa circunstancia, pero después yo veía una jovencita bien arreglada, maquillada, había ganado otra vez peso, tenía esa chispa en los ojos del deseo de seguir viviendo y cumplir sus sueños y sus proyectos. Y entonces decía que ¿se acuerda de mí? Y digo, no. ¿Se acuerda? Y ya como me fue platicando cómo fue. Ya lo dejé, ya regresé a la universidad. Pero ahí el hecho decisivo fue la sanación. Porque el papá fue proveedor. El papá le daba todo lo que necesitaba materialmente, pero nunca le preguntó si se sentía bien o mal. Nunca le preguntó por qué lloraba. Nunca le preguntó si estaba sola. Nunca le preguntó si necesitaba algo. Era ausente. Era un padre ausente. Y cuando hacen la reconciliación, pídale perdón a tu hija si le has hecho algún daño, la has ofendido, la has maltratado. Yo, si te he dado lo mejor, a ti te consta que te he dado lo mejor, dile lo que me dijiste, le dije. Y entonces ya le empieza a decir que lo necesitó tanto de niña y de adolescente y que él nunca se acercó ni para darle una caricia. Este hombre era más alto que yo. Cayó de rodillas y empezó a llorar. Y le dijo, perdóname. Y la abrazó y la besó. Ese acto de humildad y de reconocimiento del papá fue lo que le dio a la jovencita esa fuerza para poder rechazar las mentiras que ya el demonio había metido en ella como obsesión. Así es que esos son algunas de las experiencias respecto a la acción demoníaca. A veces estás triste, natural, enojado, natural, pero cuando no puedes salir de tu tristeza y no puedes superar tu enojo, que te lleva a agredir e incluso a desear matar, allí ya hay una influencia demoníaca. Dice el padre Fortea que nosotros encendemos una llamita, el demonio sopla y se hace una hoguera. Y eso es lo que se conoce como influencia. Hace más intensos tus pensamientos negativos y hace más intensos tus sentimientos malos. Por eso es necesario apagar eso con la gracia de Cristo que viene en auxilio. Entonces, estas son las acciones del maligno que requieren de la acción del ministerio de liberación. Cualquier sacerdote puede hacer una liberación que se llaman exorcismos menores. Y hay 2 oraciones en los exorcismos, las deprecativas y las imperativas. Las deprecativas es por la sangre de Cristo, por sus santas llagas, en el nombre de la Santísima Trinidad, yo te ordeno o yo te mando. Y las imprecativas o imperativas, es decir, te conjuro, Satanás, sal de este Hijo de Dios. O sea, ya es directo, ya es un mandato. Eso no lo puede hacer cualquier sacerdote, solamente un exorcista. Luego la ley de la Iglesia tiene bien claro las normas para un exorcista. Tiene que ser una persona entrada en años, virtuoso y entrada en años virtuoso y de una vida comprobada de
de sabiduría y de bondad. Esos son los requisitos para que alguien sea exorcista. Entonces, pero todos los sacerdotes podemos hacer la liberación, que son exorcismos menores, que es sobre estos influjos del demonio y sobre las infestaciones del demonio. Finalmente les estaba contando que esta semana tuve muchos casos. Tuve dos casos de infestación demoníaca en casas y les hablaba de las presencias en las casas. Son infestaciones. Se llaman sombras. Son sombras que no tienen figura y que no te pueden causar ninguna preocupación. Hay otras donde ya puedes ver la figura humana, pero ya te genera sentimientos de simpatía o de antipatía, ¿no? De rechazo o de aceptación, y hay otras que son agresivas y son violentas. Pero todo está en el ámbito de lo mismo, de las trampas del demonio. Y, por ejemplo, en una de ellas se apareció una imagen en una superficie de ese lugar y con una cara de niño esbozada. Y me contaba la persona que habían aparecido unas letras que decían: "Él, ayúdame". Y me enseñaron la foto. Entonces, ahí es un engaño, porque a los niños los ves débiles, crees que te necesitan y hay una empatía natural. Y empiezas a hablar con ellos. Y me decía la señora: "Yo le dejaba dulces". Pues esa es la trampa, porque hay un pacto implícito ahí. Tú ya tienes ese recurso de creer que estás con un ser bueno, que no debe de estar en un lugar. Y efectivamente así pasó. Otra de las, ahí en otro lugar, les decía de una persona que estaba observando, una sombra que observaba con figura humana, observaba, como si cuidara a la gente. Pero igual produce angustia y tristeza. Y la última, que ya es un demonio que está para agredirte y violentarte, de mujeres, generalmente son mujeres que son atacados por demonios para violarlos. Entonces sienten todo, que las tocan, que las besan, que las quieren penetrar, que se les suben, que se les enciman, incluso pueden verlos. Y eso ya se llama vejación. Se puede presentar como un mono, un perro, una lechuza, pero ya es un demonio. Pero en todos los casos hay que bendecir ese lugar, porque no debes de convivir con ese nivel de vida, porque te hacen daño, te cansan, te agotan. San Ignacio de Loyola dice que vencer al demonio es descubrirlo, y él nos da el discernimiento de espíritus. Toda visión, toda locución, todo sueño, si te produce miedo, tristeza, angustia, viene del demonio. Si te produce paz, tranquilidad, serenidad, alegría, viene de Dios. Y en las presencias así espirituales, puedes ver una persona que querías mucho que murió sentada donde acostumbraba, o pasando, y no te produce miedo. Es una bendita ánima del purgatorio. Tienes que orar por ella 3 Aves Marías, mandarla a hacer misas. Pero si te produce miedo, entonces tienes que